¿Alguna vez has sentido que el peligro te rodea, como si la vida misma conspirara contra ti y no hubiera escapatoria? ¿Te has preguntado dónde está Dios en esos momentos de desesperación? Cuando el miedo paraliza tu corazón y la incertidumbre nubla tu mente. Y si te dijera que Dios está más cerca de lo que crees, trabajando silenciosamente en los rincones de tu vida para librarte del peligro, incluso cuando no puedes verlo. Hay un poder divino que actúa en lo invisible, protegiéndote de formas que ni siquiera imaginas. Este video te revelará ese secreto oculto que muy pocos conocen. El poder sobrenatural de Dios para salvarte en medio de las tormentas más oscuras de tu vida. Imagina descubrir que los momentos en los que pensaste estar solo eran en realidad instantes en los que Dios sostenía tu vida con manos invisibles. En los próximos minutos, vamos a embarcarnos en un viaje espiritual profundo donde entenderás cómo Dios opera para librarte del peligro. Exploraremos pasajes bíblicos que muestran su protección sobrenatural y aprenderás a reconocer las señales divinas en tu propia vida. Este no es solo un estudio, es una revelación que puede transformar tu manera de enfrentar el miedo y la adversidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad que puede cambiar tu vida para siempre? Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase «Dios bendice nuestras vidas». Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino también estás comprometiéndote con el mensaje de hoy. Además, te animo a darle me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que Dios está obrando en sus vidas. Estás participando en la difusión de la palabra de Dios y llevando esperanza a corazones necesitados. Quiero felicitarte por estar aquí. Este canal no es solo un lugar para aprender, es una comunidad de fe, un refugio espiritual para aquellos que buscan la guía de Dios. Muchos no tienen una iglesia cerca o un lugar donde sentirse acompañados en su camino espiritual, y tu participación en este canal ayuda a crear ese espacio sagrado. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque Dios tiene algo especial para ti hoy. Vamos a comenzar este viaje juntos y descubrir cómo Dios te libra del peligro. 2. La protección de Daniel en el foso de los leones. Imagina estar rodeado de enemigos, con tu vida en juego, por mantenerte fiel a tu fe. Eso fue exactamente lo que enfrentó Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones por negarse a adorar a otro que no fuera Dios. Humanamente no había escapatoria, pero la palabra nos dice en Daniel 6:22, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel no solo fue protegido físicamente, sino que también su fe fue fortalecida. Este relato no es solo una historia antigua, es un espejo de cómo Dios actúa en tu vida hoy. Quizás los leones en tu vida sean problemas financieros, enfermedades, traiciones o miedos que te acechan. Pero así como Dios envió ángeles para proteger a Daniel, también está enviando ayuda divina para ti. Cada vez que enfrentas una situación que parece imposible, recuerda que Dios ya está trabajando en el trasfondo. La clave está en confiar plenamente, como lo hizo Daniel. No permitas que el miedo te haga dudar del poder de Dios. A través de este ejemplo, entendemos que la fidelidad y la confianza absoluta en Dios son las llaves que abren las puertas de la protección divina. Ponte a pensar, ¿cuántas veces has sentido que estabas en un foso sin salida? Ahora, reflexiona en cómo Dios ha intervenido de maneras que quizás no reconociste en el momento. Este es el primer paso para ver su mano poderosa en cada aspecto.
de tu vida. 3. El cruce del Mar Rojo. Dios abre caminos donde no los hay. El pueblo de Israel, tras haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. En ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, Dios intervino de una manera milagrosa. En Éxodo 14, 21, 22 leemos: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido acorralado sin salida a la vista? Quizás enfrentas una situación que parece insuperable, una enfermedad, una crisis familiar o un problema económico que te agobia. Pero este pasaje nos muestra que Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay. No importa cuán imposible parezca la situación, Dios tiene el poder de transformar lo insuperable en un testimonio de su gloria. El cruce del Mar Rojo no solo fue una muestra del poder de Dios, sino también una lección de fe. El pueblo de Israel tuvo que dar el paso hacia lo desconocido, confiando en que las aguas seguirían separadas. De la misma manera, tú debes dar pasos de fe en tu vida, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no ves la solución. 4. La liberación de Pedro de la prisión. En Hechos 12, encontramos a Pedro encarcelado, encadenado entre dos soldados y vigilado de cerca. La situación parecía desesperada, pero la iglesia oraba fervientemente por él. Y en respuesta a esas oraciones, un ángel del Señor apareció, iluminando la celda y liberando a Pedro de sus cadenas. Hechos 12:7 dice: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este relato es un recordatorio poderoso de que no hay prisión, literal o figurativa, de la que Dios no pueda liberarte. Quizás no estés tras las rejas, pero podrías estar atrapado en una situación que te hace sentir encadenado, adicciones, miedos, relaciones tóxicas o incluso pensamientos negativos que te mantienen prisionero. Pero así como Dios envió un ángel para liberar a Pedro, Él también puede romper las cadenas que te atan. La oración ferviente de la iglesia fue clave en la liberación de Pedro. Este pasaje nos enseña el poder de la oración comunitaria y cómo Dios responde a las súplicas de su pueblo. No subestimes el poder de la oración en tu vida. Dios escucha y actúa en respuesta a nuestras peticiones. 5. La salvación de Noé y su familia del diluvio. La historia de Noé es una de las más conocidas de la Biblia, pero también una de las más profundas en su mensaje de protección divina. En un mundo lleno de maldad, Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, pero encontró en Noé a un hombre justo. Génesis 7:1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció a Dios, construyó el arca, y gracias a su fe y obediencia, él y su familia fueron salvados del desastre. Este relato nos muestra que, incluso cuando el mundo parece estar colapsando a nuestro alrededor, Dios tiene un plan de protección para aquellos que le son fieles. En tu vida, el diluvio puede representar crisis personales, catástrofes inesperadas o tiempos de gran dificultad. Pero así como Dios guió a Noé a construir el arca, Él te está guiando a ti a través de su palabra y su espíritu. La clave está en escuchar y obedecer, incluso cuando lo que Dios pide parece extraño o difícil.
La historia de Noé también nos recuerda que la protección de Dios no siempre significa la ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Noé tuvo que soportar la construcción del arca, la burla de los demás y la incertidumbre del diluvio, pero nunca estuvo solo. Dios estuvo con él en cada paso del camino y lo mismo hace contigo hoy. 6. La fe de David frente a Goliat. Dios te da la victoria sobre tus gigantes. David era solo un joven pastor cuando se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero temido por todos. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, David confiaba en que Dios le daría la victoria. En 1 Samuel 17:45, David declara con valentía: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este pasaje es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentas en tu vida, Dios es más grande. Los gigantes pueden ser problemas de salud, dificultades financieras, conflictos familiares o cualquier desafío que parezca insuperable. Pero cuando confías en Dios, Él te da la fuerza y el valor para enfrentar y superar cualquier obstáculo. La victoria de David sobre Goliat no fue solo una victoria personal, sino un testimonio del poder de Dios para todo el pueblo de Israel. De la misma manera, cuando superas tus desafíos con la ayuda de Dios, tu vida se convierte en un testimonio para los demás de su poder y fidelidad. Recuerda que la clave para vencer a tus gigantes no está en tus propias habilidades, sino en tu fe en Dios. Confía en que Él te dará la victoria, tal como lo hizo con David. 7. La protección de José en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentó muchas adversidades, incluyendo la prisión injusta. Pero en Génesis 50:20, Él reconoce la mano de Dios en su vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no solo libró a José del peligro, sino que transformó sus dificultades en bendiciones. Este relato nos enseña que incluso en medio de la traición y la injusticia, Dios está obrando para nuestro bien. Tus pruebas pueden ser el camino hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. El escape de Lot de Sodoma. Lot y su familia fueron advertidos por los ángeles sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:16 leemos: Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aun cuando Lot dudó y se demoró, la misericordia de Dios lo alcanzó y lo sacó del peligro. Esto nos enseña que incluso cuando nuestra fe es débil o vacilante, Dios sigue extendiendo su mano para rescatarnos. Su misericordia es más grande que nuestras dudas. 9. La supervivencia de Noé y su familia. Dios instruyó a Noé para construir un arca antes del diluvio que destruiría la tierra. En Génesis 7:23 se nos dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La obediencia de Noé fue clave para su salvación. Este relato nos enseña que Dios siempre ofrece una vía de escape a aquellos que escuchan y obedecen su voz. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, Él nos protege y nos guarda de los peligros que otros no pueden evitar. 10. La protección de Elías en el desierto. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida. En 1 Reyes 19:5-6 vemos cómo Dios cuida de él.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios no solo protege en momentos de peligro inmediato, sino también en tiempos de agotamiento y desesperación. Cuando te sientas solo y cansado, recuerda que Dios envía ángeles para fortalecerte y sustentarte en tu camino. 11. La sanidad de la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5, 25-29 leemos sobre una mujer que había sufrido durante 12 años con una enfermedad incurable. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener mejoría. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó con fe y tocó su manto creyendo que sería sanada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este milagro muestra que Dios no solo nos libra del peligro físico o externo, sino también de las enfermedades y aflicciones internas. La fe activa, como la de esta mujer, puede desatar el poder sanador de Dios en nuestras vidas. Cuando todo parece perdido, un simple acto de fe puede ser el puente hacia la sanidad y la liberación. 12. El rescate de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. Pero en Daniel 3:25, el rey, asombrado, exclamó: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Dios no siempre nos libra de entrar en el fuego, pero sí promete estar con nosotros en medio de él. Las pruebas más intensas de tu vida pueden ser el escenario donde Dios muestra su poder de manera más gloriosa. No temas el horno en el que te encuentras, porque no estás solo. 13. La provisión para la viuda en Sarepta. Durante una gran hambruna, Elías fue enviado a una viuda en Sarepta. En 1 Reyes 17, 14, 16, Elías le dijo: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue. La viuda y su hijo fueron sustentados milagrosamente. Este relato nos enseña que Dios no solo nos libra de peligros inminentes, sino que también provee nuestras necesidades diarias en tiempos de escasez. Confía en que Dios suplirá todo lo que necesitas, incluso en los momentos más difíciles. 14. La resurrección de Lázaro. En Juan 11, 43-44, Jesús llega a la tumba de Lázaro, quien había estado muerto por 4 días. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Este milagro muestra que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda revertir. Incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de traer vida donde solo hay muerte. Si estás enfrentando una situación muerta, confía en que Dios puede resucitar lo que pensabas que estaba perdido. 15. Conclusión. Confía en la protección divina. A lo largo de la Biblia vemos innumerables ejemplos de cómo Dios libra a su pueblo del peligro, ya sea físico, emocional o espiritual. Estos relatos no son solo historias del pasado, son testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en tu vida hoy. Cuando te enfrentes a dificultades, recuerda que Dios está contigo, obrando en lo invisible, protegiéndote y guiándote. La clave está en mantener la fe, confiar en su poder y reconocer su presencia en cada situación. Antes de terminar, quiero invitarte una vez más a escribir en los comentarios: Dios bendice nuestras vidas. Al hacerlo, reafirmas tu fe y ayudas a difundir este mensaje de esperanza.
No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que Dios está a su lado. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la paz y la protección de Dios estén siempre contigo. Hasta la próxima.